Queremos darle gracias a Dios que tenemos la oportunidad de estar juntos a través de este medio. Le damos la gloria al Señor y queremos enviar saludos también a cada uno de los hermanos, amigos que nos siguen en esta transmisión. Pues hemos visto cómo Dios ha sido bueno, ha metido su mano en medio de estos tiempos difíciles. Gracias a Dios, Dios ha estado ayudando a hermanos, a familiares, amigos que se han encontrado enfermos, y hemos estado pues haciendo precisamente oración a causa de todo esto que estamos viviendo, pidiendo que Dios sane esta tierra, tenga misericordia. Y sabemos que también pues ha habido muchas personas que han tenido que partir. Seguramente el plan de Dios, los propósitos de Dios, así lo han definido. Es muy triste, es muy lamentable perder a un ser querido, a un ser amado. Y también pues hemos orado para que Dios dé fortaleza a los hermanos que han perdido familiares, a los amigos que nos siguen en estas transmisiones, pues que Dios esté también dando consuelo, fortaleza en sus vidas, en sus familias. Queremos también a través de este medio mandar saludos a nuestros hermanos que han estado enfermos, nuestra hermana Judith. Hemos estado orando por nuestra hermana, la hermana Agripina, también a nuestra hermana Isabel Huasca, que sigue ella recuperándose. Oramos para que el Señor concrete, culmine esa sanidad de nuestra hermana. Y también mandamos saludos a nuestro hermano Sergio Amalfi. Ha estado también enfermo nuestro hermano. Desde aquí le enviamos saludos y hemos estado pidiendo para que su salud también sea restablecida. Gracias a Dios, dentro de lo que cabe está bien nuestro hermano. Sin embargo, pues también resguardándose a causa de todo este padecimiento. También queremos pues darle la gloria a Dios por la oportunidad de estar aquí juntos. También queremos mandar saludos a cada uno de ustedes que nos siguen todos los domingos, escuchando juntos la palabra de Dios, alabándolo a nuestro Señor. Queremos mandar saludos a nuestra hermana Paula Flores. Le mandamos saludos, hermana, un abrazo. Y cada hermano, al hermano Antonio Girón, con su familia que nos siguen, también a cada uno de ustedes. Gracias a Dios por sus vidas. Y vamos a pasar al mensaje de este día. Quiero invitarle, yo creo que con todo lo que hemos estado viviendo, hemos estado observando lo que usted ha escuchado, seguramente nosotros estamos conscientes de este evento, un evento que nos describe aquí el libro de Eclesiastés capítulo 3. Eclesiastés capítulo 3 nos habla de esta realidad, nos habla de la realidad que vive la humanidad. Y dice aquí la Escritura, Eclesiastés capítulo 3 verso 1: todo tiene su tiempo y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. Tiempo de nacer y tiempo de morir,
Y bueno, otras cuestiones más menciona. Yo solamente quiero hacer énfasis en esto, quedarme con este último punto que leía. Todo tiene tiempo, dice, todo tiene su tiempo. El verso 2 dice, tiempo de nacer y tiempo de morir. Es algo real. La Biblia nos habla de que hay tiempo para todo, y el hombre tiene un tiempo de llegar a este mundo, pero también tiene un tiempo de partir. Es un tiempo donde pasamos a la eternidad. Dejamos de estar en esta tierra y pasamos a la eternidad, y es precisamente lo que yo quiero referir en esta hora, hablar un poquito sobre ese momento, el momento de partir, el momento de irnos a la eternidad. Y más específicamente yo quiero hablar, por ejemplo, cómo a veces el hombre trata de plasmar en la sepultura la vida de algunas personas, es decir, con unas frases quizás quieren resaltar lo que ese hombre, esa persona fue en esta vida. Y hay algo que se conoce como los epitafios. No sé si usted lo había escuchado, lo había oído mencionar. Hay epitafios, y esos epitafios son plasmados en las tumbas de las personas que obviamente partieron, ya nos dejaron, abandonaron este mundo, se nos han adelantado, pero quizás en algún momento nosotros también tendremos que partir. Sin embargo, en esos lugares donde yacen, donde son colocados los restos de las personas que han partido, precisamente se plasma una frase con la cual trata de hacerse ver lo que esa persona fue en esta vida. Algo significativo, algo importante, representativo de esa persona. Quizás en muchos lugares se hace esto, en la actualidad también yo creo que hay muchas personas que lo están llevando a cabo. Y yo quiero hablar precisamente de los epitafios, porque en relación a todo lo que estamos viviendo, muchas personas han muerto. Es una realidad, la muerte es una realidad, es algo muy palpable en estos tiempos, amado. Y aquí, como leíamos en Eclesiastés, hay un tiempo de nacer y hay un tiempo de morir. Y entonces nosotros tenemos que darnos cuenta, un día nosotros también tendremos que morir. Vamos a morir, amado. Tendremos que partir. Eso es una realidad en la humanidad. Ahora, precisamente esos epitafios, esas inscripciones, vamos a verlo aquí en la diapositiva. Yo quiero invitarle, aquí en la presentación vemos qué es un epitafio. Bueno, los epitafios, ahí aparece una imagen, quizás es una placa de concreto que se coloca en los cementerios. Y esa placa es un epitafio, lleva ahí unas frases, lleva algunos datos, los datos de la persona que está en esa sepultura, su nombre, su fecha de nacimiento, su fecha de muerte. Y el epitafio es precisamente una inscripción que se le agrega a todos esos datos sobre la persona. Una frase, a veces las mismas personas lo piden. Cuando yo me muera, pongan esta frase ahí en mi sepultura. A veces son frases que colocan los familiares de los difuntos, los colocan precisamente ahí para tener una memoria, un recuerdo de aquella persona que está ahí, sus restos. Entonces, a veces esos epitafios tienen como propósito indicar alguna cualidad u obra, alguna obra que hizo la persona. Y en esos epitafios precisamente se busca sobresalir, o sea, hacer sobresaliente esas cualidades y esas obras que hicieron. Por ejemplo, hay un epitafio allá en los Estados Unidos que está en la tumba, de un luchador social, de un hombre que luchó por los derechos que merecían la comunidad afroamericana en los Estados Unidos.
Y precisamente en ese epitafio, él decía que el epitafio en su tumba debería de decir: por fin libre, gracias a Dios, por fin soy libre. Y esa tumba precisamente nos está hablando de la libertad que se alcanzó al morir, porque este hombre era un hombre creyente, Martin Luther King. Este luchador social de los Estados Unidos decía en su epitafio: por fin libre. Él pidió la libertad en esta tierra, la libertad de los derechos que merecían para los afroamericanos en los Estados Unidos. Luchó como un activista social por esos hechos. Fue encarcelado, fue hostigado, fue de alguna forma también perseguido. Y cuando él muere, él pidió que ese epitafio en su sepultura estuviera: la libertad que alcanzó precisamente al morir, porque sabía que iba a ir pues a la eternidad y encontrar precisamente una libertad en el reino de Dios, estar con Cristo Jesús. Gloria a Dios. Entonces, así como ese caso que le menciono, existen muchos epitafios. Y quiero hablar de algunos otros epitafios porque yo quiero con este mensaje hablarle de los epitafios escritos por Dios. Si hubiera epitafios escritos por Dios, seguramente de los textos bíblicos podemos nosotros observar qué epitafios Dios acuñaría en la sepultura de aquellos hombres que Dios precisamente mencionó o refirió sobre su vida, algún aspecto de su vida, y lo vamos a ver en un instante. Pero también quiero que veamos algunos ejemplos de epitafios de personas que no necesariamente son referidas en la Biblia, no están en la Biblia. Quizás fueron personas famosas, escritores, novelistas, algunas personas artistas, cantantes, etcétera, personas que a lo mejor sobresalieron en alguna arte en esta tierra y fueron muy conocidos, fueron populares, fueron inclusive adorados por personas, fueron aclamados por personajes o por multitudes en esta tierra. Y vamos a ver qué es lo que dicen sus epitafios. Estos epitafios que, por ejemplo, vamos a ver un epitafio, el epitafio, quizás uno de los epitafios más popular en los Estados Unidos, de Michael Jackson. Este cantante que precisamente murió en el año 2009. Este hombre, ahí en su epitafio, aquí aparece en la presentación ese epitafio, y quizás es muy particular, viene unas notas musicales, viene ahí el nombre de este artista, de este cantante, y el epitafio está abajo de sus datos. La fecha de nacimiento, la fecha de su muerte, y después en esa inscripción que está ahí dice lo siguiente: compositor, cantante, productor, bailarín, coreógrafo, humanitario, miembro de los Jackson 5, solista, 13 singles número 1, 13 Grammys, 197 premios y 37 tops, 40 hits. En el paseo de la fama del rock and roll, dice que quedó se marchó demasiado pronto. Y bueno, parece que este epitafio sobre este personaje está destacando todo lo que él alcanzó, todas las cosas que él alcanzó. Yo creo que muchos artistas o muchos cantantes específicamente, cantantes podrían anhelar alcanzar todos estos reconocimientos, esos premios de Grammys, esos reconocimientos como hits, sus lanzamientos, lo que eran escuchados en la música, en las estaciones de radio, los premios que recibieron, el reconocimiento que les dieron en lugares particulares para los artistas. Todos esos premios seguramente muchos artistas hubieran querido alcanzar.
soñaban con alcanzar algunos de estos premios. Y bueno, la frase al final dice, al final de ese epitafio dice, se marchó demasiado pronto. Pues sí, parecía que todavía había muchas cosas por delante para este hombre. Entonces, ese epitafio como que resalta, ¿no? Resalta los logros en el ámbito artístico que este hombre tuvo. Bueno, parece que es un buen recuerdo para esta persona. Vamos a ver otro epitafio. Hay un epitafio que a mí me llamaba la atención de un escritor. Es un escritor y dramaturgo español del siglo pasado. Él se llama Enrique Jardiel Poncela. Enrique Jardiel Poncela. Y él pidió que el epitafio en su tumba dijera lo siguiente. En su tumba decía: si queréis los mayores elogios, moríos. Si queréis los mayores elogios, moríos. Este hombre pues hace referencia a que en la muerte es cuando las personas reciben mayores elogios. Y yo creo que esto es algo muy real. Seguramente tú has observado a personas el día de la sepultura, cuando se enteran de la noticia de la muerte de un ser querido, su madre, su padre, un hermano, un amigo, un compañero, un familiar. Todas las personas, quizás muchas de ellas, se acercan a dar el pésame a los familiares, a las personas cercanas, y hacen mención a alguna cuestión, alguna cualidad sobre la persona, y quizás la mayoría de esos comentarios siempre son positivos, son elogiando a la persona. Era un buen padre, era un buen esposo, era un buen hombre en esta vida, era un hombre muy amable, fue una persona muy atenta, y etcétera. Hay muchos elogios. ¿Cuántas personas quisieran realmente, pues todavía en vida, recibir todos esos elogios, ¿no? Recibir quizás todas esas señales de aceptación, quizás de amabilidad, esos comentarios tan amables, tan buenos que son necesarios escuchar a veces. Bueno, muchas personas lo hacen ya en el día de la sepultura. Algunos creo que son demasiado tardes. Son esos comentarios, quizás llegan demasiado tarde. Pero mira, la verdad es que este escritor tenía mucha razón. Si queréis los mayores elogios, moríos. O sea, como diciendo, si quieres recibir elogios, pues muérete. O sea, que se acabe tu vida. Y vas a ver cómo vas a recibir tantos elogios. Es común a veces, mira, las personas en los días del velorio, ya cuando la persona va a ser sepultada, las personas se aferran precisamente a ese ataúd. A veces, muchas veces, son realmente el lloro, el quebranto de las personas, el dolor de la pérdida de esa persona. Pero esos elogios que muchas veces se reciben ahí, no se recibieron en vida. Imaginemos a una familia que está despidiendo a una madre. Los hijos llorando y quebrantados. ¿Por qué te fuiste? ¿Por qué te nos adelantaste? ¿Por qué, si eres la mejor persona, por qué te sucedió a ti esto? Esto no tenía que sucederte a ti. Tú eres la mejor mujer de esta tierra, y etcétera. Empiezan a salir todos esos elogios. Pero antes de esos eventos, yo quiero decirte que inclusive hay hijos que maldicen a sus padres. Hay hijos que desean la muerte de sus padres. Cuando le prohíbe algo, cuando lo regaña, cuando le está llamando la atención, cuando no hace algo que el joven quizás quiere que le complazcan, que le den, que le otorguen. Entonces ahí hay un enojo y hay un odio y un resentimiento hacia sus padres. Pero en el día de la sepultura, entonces está realmente su corazón lleno de tantos elogios para esa mujer. Y así con cada una de las personas. Así puede ser para un esposo, para un padre, para un hijo. Así puede ser para algún abuelo, para alguna persona cercana. Los elogios ahí están constantemente en el día de la sepultura.
Entonces tiene mucha razón este escritor y dramaturgo español, diciendo: si queréis los mayores elogios, moríos. Vamos a la siguiente diapositiva y mira, ahora quiero decirte de este hombre llamado el Marqués de Sade. Es un filósofo y escritor francés del siglo XVI, de 1700. Este hombre se decidió poner esta inscripción en su epitafio. Y dice la inscripción en su epitafio, en su tumba, dice: si no viví más, es porque no me dio tiempo. Si no viví más, es porque no me dio tiempo. Y pareciera un poco sarcástico, hasta como chusco, la frase que está acuñada en el epitafio de este marqués. Pero bueno, está relacionada precisamente al asunto del tiempo, las muchas ocupaciones, las muchas actividades, el mucho que hacer en esta tierra. Y bueno, yo creo que este hombre es un hombre que fue un hombre que influenció mucho en el tiempo de la Revolución Francesa, él juntamente con otros pensadores. Pero de este hombre viene la palabra sádico. O sea, gracias a este hombre llamado el Marqués de Sade, de ahí procede la palabra sádico. Es un hombre que escribía literatura un tanto agresiva y violenta en el ámbito sexual hacia las mujeres. Por ejemplo, tiene algunas novelas, una de ellas se conoce como 120 días en Sodoma. Imagínense el tema, yo creo que ya de alguna forma hace referencia o da una idea de qué trata esa novela. Este hombre hablaba de eso. Fue un hombre muy polémico en su tiempo, en el siglo XVI. Él nació en el año de 1740 y murió en 1814. Por cierto, estuvo encerrado porque lo habían considerado ya como una persona que había perdido el juicio, se había vuelto loco, y fue encerrado este hombre. Su propia suegra lo persiguió, lo quería meter en la cárcel. Era acusado de acosar a las sirvientas, a las damas de compañía. Fue acusado de distintos escándalos, y él en su literatura hablaba mucho de la sexualidad. Hablaba de los sacerdotes que les gustaba las prácticas homosexuales, que tenían mujeres así con las que habían procreado hijos, y entonces fue perseguido precisamente por esa parte. Algunas cuestiones, aunque eran escritas como novelas, como obras teatrales, reflejaban la realidad de aquel tiempo. Hablaba de monarcas o de nobles que precisamente tenían amantes y todo este tipo de cuestiones. Y bueno, parecía que este hombre siempre estaba muy ocupado. Estaba muy ocupado en escribir esas novelas, y algunos dicen que también en la vida licenciosa, permisiva que tenía en ese ámbito, y quizás esta frase representa que su vida estaba siempre muy ocupado. Por cierto, un hombre que hablaba pues mal sobre el judaísmo, sobre el cristianismo, y también que habló, consideraba a Jesús como una persona loca. Él dijo eso, que Jesús era un judío loco. Y bueno, realmente en la realidad, el que terminó siendo diagnosticado con locura fue él en los últimos días de su vida. Si no viví más, es porque no me dio tiempo. Y bueno, este personaje yo creo que representa el epitafio que puede haber de muchas personas que viven en el ir y venir, en el comprar y vender, en el hacer esto y hacer aquello, pero nunca tienen tiempo para Dios. Nunca han tenido tiempo de buscar a Dios ni buscar su salvación. Quizás en muchos epitafios de personas en este tiempo la inscripción será semejante a esta: si no viví más es porque no me dio tiempo.
Y obviamente hubiera querido él tener tiempo para hacer más cosas, pero dentro de esas cosas no estaba incluido el buscar a Dios. ¿Cuántas personas en este tiempo han tenido que partir sin estar preparados para ir a la eternidad? Amado, los epitafios tienen un mensaje para nosotros. Quiero hablarte también de otro hombre. Un hombre quizás conocido del siglo pasado por generaciones anteriores, pero también seguramente se ha escuchado. Es conocido como Frank Sinatra. Frank Sinatra. Es un cantante de los Estados Unidos, muy popular, muy conocido. Y bueno, lo tomo porque este hombre, Frank Sinatra, en su epitafio dice la siguiente frase: lo mejor aún está por llegar. Lo mejor aún está por llegar. Esa frase también yo creo que es muy representativa. Es una frase quizás muy curiosa, también muy interesante, porque si nosotros pensamos en las personas de las que estamos hablando, por ejemplo Michael Jackson, en este caso este hombre Frank Sinatra, otros personajes que a lo mejor pudieron hacer muchas cosas sobre esta tierra, y alguien más podría decir: no, qué envidia la vida de estos hombres. Qué envidia el hecho de ver a esas personas que tuvieron todo: popularidad, fama, riquezas, la gente los buscaba, eran quizás personas muy aclamadas en distintos lugares, y a lo mejor pudieron darse muchos lujos, comprarse las mejores ropas, tener las mejores cosas a su alcance, los mejores carros en sus momentos, poder hacer fiestas, actividades, tener mujeres a su alcance, poder llevar una vida que a lo mejor la gente diría: esa sí es vida. A veces estos personajes son precisamente tomados para promover ciertos productos que nos hacen pensar que esa vida es lo que realmente nos va a hacer feliz. Tener estas cosas, entonces te vas a llevar a ser feliz como esa persona. Y se plantean como prototipos de felicidad, de éxito, de popularidad, quizás de belleza, de importancia. Y todos esos aspectos quizás son interesantes. Lo comento, ¿sabes por qué? Porque estas personas, al estar escritas estas cosas en sus epitafios, pareciera que realmente habría cosas mejores por venir. Ahora, es interesante el epitafio de este personaje, porque él hace a la idea de que después de esta vida vendrá algo mejor. Y es una realidad, la Biblia nos dice: si tú mueres en Cristo, si Dios te ha perdonado tus pecados, entonces vendrá algo muchísimo mejor. Pero si no estás listo, si tú no estás preparado, entonces no será lo mejor. No será la mejor cuestión. No será lo mejor por venir. Aquí la pregunta sería precisamente si nosotros estamos preparados para la eternidad. ¿Tú estás preparado para morir? Tú podrías pensar que si al morir, al momento de que tú mueras, vendrá lo mejor, estará por llegar lo mejor. ¿Tú estarás listo para partir? Amado, este hombre, sin saber quizás qué es lo que le deparaba en el futuro, quizás no sabemos si este hombre se arrepintió en el último momento de su vida, le pidió perdón a Dios, quizás vivió ignorando las cosas de Dios hasta el último momento de sus días, ignorando, no buscando a Dios, y quizás fue un hombre que no estaba listo. Entonces imagínate, la frase resulta una tristeza para este hombre: lo mejor no está por venir. No está por venir.
¿Cuántas personas por ignorar la palabra de Dios, por no acercarse a buscar a Dios y conocer lo que Dios nos habla para estar listos para llegar a la eternidad, han partido sin estar preparados? Y a veces dentro de esos epitafios hay una frase muy común, muy especial, donde la gente dice: descanse en paz, descanse en paz. Yo quiero decirte algo muy importante, amado, que si nosotros no estamos en Dios, que si nosotros no hemos encontrado el perdón de nuestros pecados, que si tú no has encontrado la salvación de tu vida, cuando tú mueras no habrá descanso, no habrá esa frase, será un mito, realmente será una falsedad eso, decir descanse en paz, porque no habrá descanso. Amado, por ignorar las cosas de Dios, muchas personas realmente están encontrando la eternidad, están pasando la eternidad sin estar preparadas para ese evento. Entonces, quizás esta frase representa también el desconocimiento y la ignorancia de muchas personas a lo que está por llegar. Dios nos habla del cielo, Dios nos habla de la condenación eterna. Están esos dos lugares. No hay lugar intermedio. No hay limbo, no hay ahí purgatorio. La Biblia no habla de estos conceptos. Dios nos habla de la eternidad con Cristo, el reino de Dios, el paraíso, el cielo, y nos habla también de la condenación eterna, el infierno. No hay intermedios. Entonces, dependiendo de nuestra condición y de nuestra situación espiritual en esta tierra, podríamos decir, lo mejor aún está por llegar. Pero si ignoramos la palabra de Dios, entonces, amado, habremos sido engañados. Alguien nos vendió un boleto o una promesa de algo que no se va a cumplir en nosotros. Cuán importante es realmente a veces lo que dicen esos epitafios. Bueno, quiero hablarte de los epitafios que Dios nos habla en la Escritura. Y esos epitafios, podríamos decir, son sacados de las frases que Dios ha dicho en su palabra sobre ciertos personajes. Y el propósito de esto que estamos comentando es reflexionar sobre qué epitafio podría ser escrito en tu vida. Vamos a verlo en el caso de estas personas. Quiero hablarte de algunos personajes. Esos epitafios de algunos personajes mencionados en la Biblia, podríamos considerar que si Dios escribiera esos epitafios de estos hombres, podrían ser en base a estos textos que vamos a estar observando. Y quiero hablarte, por ejemplo, de un hombre justo, llamado en la Escritura un hombre justo, así fue referido este hombre. Jesús le dijo que él era justo, y me refiero a Abel. Desde el justo Abel, decía el Señor Jesucristo. El justo Abel. Y en Hebreos capítulo 11, verso 4, nos dice de Abel, nos dice: por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto aún habla por ella. Y muerto aún habla por ella. Entonces nos dice de este personaje, quizás el epitafio que aparecería en la sepultura de Abel diría lo siguiente: muerto, su ofrenda aún habla por su fe. Es decir, el epitafio en este hombre, en esta sepultura, nos podría hacer referencia a que este hombre murió, pero alcanzó una fe verdadera. Su ofrenda fue agradable ante los ojos de Dios, fue recibida por Dios. Su ofrenda, él dio todo lo que él consideraba que era de valor delante de Dios, con un espíritu humilde, con un corazón realmente arrepentido,
Abel representa a aquel hombre que encontró la justificación sin haber sido anunciado el evangelio, pero él sabía que había una promesa que vendría en su momento el Mesías, el que pisaría la cabeza de Satanás, y en él anunciaba precisamente esta ofrenda, el sacrificio de aquel cordero puesto delante de Dios en un altar. Y Dios mira la vida de Abel y miró a Abel en primera instancia y después mira su ofrenda, y esa ofrenda fue recibida. Eso habla de la fe de este hombre, un corazón sincero para buscar a Dios. Buscó a Dios a través de ese sacrificio, ofreciendo un sacrificio a Dios, diciéndole: Señor, aquí está todo lo que yo puedo darte, te rindo todo, Señor, ofrezco este sacrificio delante de ti. Eso fue agradable a Dios y fue justificado. Por eso dice la Escritura aquí en Hebreos que Él era justo y el mismo Señor Jesucristo lo declaró justo. Imagínate un hombre que alcanzó redención desde aquel entonces, el justo Abel. Este podría ser su epitafio: muerto, su ofrenda aún habla por su fe. Nos dice mucho de su fe en el Dios verdadero, en el Dios vivo, en el Dios que manifiesta la salvación. Vamos a otro epitafio. Pensemos por ejemplo en Enoc. Enoc, otro hombre que nos habla la Escritura, ahí en Génesis 5:24, nos dice de este hombre: caminó pues Enoc con Dios y desapareció porque le llevó Dios. Bueno, el epitafio seguramente en la sepultura de Enoc diría: no murió porque caminó con Dios. No murió porque caminó con Dios. Y yo creo que este es representativo, es muy representativo de la vida eterna que alcanzan los creyentes, amados, los que han confiado en Jesús, los que depositan la fe en Cristo Jesús, los que se han arrepentido de sus pecados, los que han entregado su vida a Jesús y precisamente están caminando ahora con Cristo. Tenemos un ejemplo, es el Señor Jesucristo, pero aquí tenemos otro ejemplo. Tenemos la vida de Enoc, y el Señor Jesucristo nos dice que vendremos a una vida eterna, amado. En este caso, Enoc, la verdad, caminó con Dios y no murió. Él, aún en un sentido literal, dice la Escritura, fue un hombre que Dios lo traspuso. No enfrentó la muerte, está en la eternidad con Dios. Está en la gloria con Dios. Fue el hombre que fue traspuesto precisamente a la eternidad, porque le agradó esa vida a Dios. Pero también en un sentido para nosotros representa que ese será el futuro, ese será la esperanza, ese será lo que acontecerá en el creyente. Los creyentes podremos alcanzar esa vida eterna, amado. Nosotros al morir pasaremos a la eternidad, a la vida eterna. Morimos en esta tierra, pero alcanzamos la vida eterna. Y esto es gracias a nuestro Señor Jesucristo, a la salvación que Él ha manifestado en aquel creyente. Pensemos en otra persona, por ejemplo en Noé. Si Dios escribiera un epitafio en la tumba de Noé, si se supiera dónde está esa tumba y se pusiera un epitafio, quizás Dios lo que nos podría decir en ese epitafio es lo siguiente: el hombre que hizo conforme a todo lo que Dios le mandó. El hombre que hizo conforme a todo lo que Dios le mandó. Eso lo podemos pensar en base a Génesis capítulo 6, verso 22. Génesis capítulo 6, verso 22 dice lo siguiente: y lo hizo así Noé. Hizo conforme a todo lo que Dios le mandó. Qué hermosas palabras vemos en la Escritura, y por eso quizás se puede considerar que si Noé tuviera un epitafio
y ese epitafio fuese escrito por Dios, estas palabras podrían haber sido escritas en el epitafio precisamente de Noé, el hombre que hizo conforme a todo lo que Dios le mandó. Imagínate pasar ahí en esas sepulturas e ir viendo cada uno de estos epitafios. Yo creo que todos estos epitafios ya nos estarían diciendo muchas cosas, amado. Solamente el ver estos epitafios, a veces yo creo que te ha sucedido, a veces cuando tú por alguna circunstancia llegas a ir a un cementerio y estás viendo ahí, pasas a alguna sepultura y ves la inscripción ahí y ves que era una persona muy joven y quizás lees la frase, el epitafio que está ahí y algo te transmite. Después vas a otra y te transmite precisamente algo. Seguramente en esto que estamos viendo también, amado, esos epitafios, imagínate el que tú estuvieras pasando en esos lugares y viendo todas estas cosas, ya nos dicen algo. Por ejemplo, nos dice Abel, un hombre justo que alcanzó justificación delante de Dios. Su ofrenda fue una ofrenda de fe, una ofrenda genuina. Enoc, un hombre que caminó con Dios y fue llevado a la vida eterna. Noé, un hombre que fue obediente a Dios. Un hombre que fue obediente a Dios, hizo conforme a todo lo que Dios le mandó. Imagínate que esas palabras estén en tu epitafio. Tú que eres un cristiano, un creyente, un hombre que estás buscando a Dios. Que Dios diga esas cosas de ti. Qué hermosos elogios podrían ser recibidos de parte del Señor. Ese reconocimiento a la fe, a la valentía, a la determinación, a ese espíritu de lucha, de persistencia, ese espíritu de fe que mantuviste en medio de pruebas, de dificultades, en medio de muchas circunstancias difíciles en las cuales tú te has enfrentado, porque Dios sabe todo lo que tú has vivido, sabe el Señor todo lo que has enfrentado. Imagínate que en ese epitafio aparezca una frase relacionada a esto. Qué hermoso será precisamente, amado, que esto pues pueda ser visto y conocido, que tu fe mencionó o fue mencionada de esa forma de parte de Dios. Vamos más adelante, pensemos ahora en Abraham. Abraham, este hombre, nos dice, quizás el epitafio podría ser el siguiente: creyó a Dios, fue llamado amigo de Dios. Yo creo que son palabras muy hermosas que encontramos en la Escritura. Esto lo podemos ver en Santiago 2, capítulo 2, verso 23. Santiago 2, 23. Y se cumplió la Escritura que dice: Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia, y fue llamado amigo de Dios. Y fue llamado amigo de Dios. Entonces, es una frase muy interesante que vemos en las Escrituras. Seguramente, si Dios pusiera un epitafio ahí, podría decir esas palabras: creyó a Dios, fue llamado amigo de Dios. Qué importantes son estas frases, amado. Pensemos ahora en otro personaje que nos refiere la Biblia. ¿Por qué no pensamos un poco ahí en Moisés? ¿Recuerdas a Moisés, aquel hombre que liberó al pueblo de Israel de la esclavitud en Egipto y lo llevó a la tierra prometida? Lo dirigió hacia la tierra prometida, pero antes de llegar a esa tierra prometida tuvieron que estar en el desierto mucho tiempo. No fue nada fácil llevar a toda una multitud de personas en medio del desierto y estar cuidando de ellas, sustentando, proveyendo, dirigiéndoles, aconsejándoles, juzgando situaciones, enseñándoles la palabra de Dios, enseñándoles los caminos de Dios. No fue nada fácil. Si hubiera un epitafio en donde pudieran estar o donde se pudiera recordar la memoria de Moisés, quizás podría decir lo siguiente: varón muy manso, más que todos los hombres.
varón muy manso, más que todos los hombres. ¿Y por qué? ¿En base a qué? Nos lo podemos ver en Números capítulo 12, verso 3. El libro de Números capítulo 12, verso 3, Dios decía de este varón lo siguiente: y aquel varón Moisés era muy manso, más que todos los hombres que había sobre la tierra. Más que todos los hombres que había sobre la tierra. Ahora, ¿qué quiere decir la palabra manso? La palabra manso no quiere decir una persona que no se defiende, que a lo mejor alguien más abusa de esa persona, le hace bullying, o a lo mejor está ahí haciéndole algún daño, lo acosa, lo mangonea de un lado para otro. O sea, no quiere decir que la persona mansa es eso. No, una persona mansa, y el concepto manso en el hebreo es un concepto que se refiere a humildad, a pobreza. Alguien quien es humilde y pobre, pero se refiere precisamente en su actitud, una actitud humilde, pobre. Cuando Dios dice el hombre más manso, lo que Dios está diciendo, entendió que dependía totalmente de Dios. Imagínate. Moisés, se dice de Moisés el hombre muy manso, dice el hombre más manso, más que todos los hombres. Eso quiere decir que Moisés entendió que dependía totalmente de Dios. Qué hermoso es esto, amado. Es una virtud, es una cualidad muy importante. Eso habla de la humildad, de la pobreza de espíritu que anunció el Señor Jesucristo en el Sermón del Monte, con la cual precisamente Jesús abre ese mensaje de los mensajes más importantes que tenemos registro. El Sermón del Monte nos dice que son bienaventurados los pobres en espíritu, aquellos que son pobres en espíritu. Amado, está refiriéndose a esta cualidad, a la mansedumbre, a la humildad. Y se dice de Moisés esto: varón muy manso, más que todos los hombres. ¿Por qué? Porque él entendió a depender totalmente de Dios. Sería quizás un epitafio muy hermoso. Pensemos ahora en Josué, otro hombre que nos habla de la Escritura. Josué, quizás el epitafio de Josué podría decir lo siguiente: yo y mi casa serviremos a Jehová. Yo y mi casa serviremos a Jehová. Es una frase muy interesante que tenemos en la Escritura, y quizás tú la has oído, pero ahora podemos saber, recordemos que esta frase fue dada precisamente por un hombre llamado Josué. Y nos habla de la determinación, y nos habla del valor, y nos habla del espíritu de fe que tenía este hombre llamado Josué. Ahí en Josué capítulo 24, verso 15, mira lo que nos dice esta parte de la Escritura. Y si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quién serviréis, a quién sirváis. Si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis. Pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Entonces nos habla realmente de algo muy importante, amados. Nos habla de un hombre que tenía esa determinación. La determinación era seguir los caminos de Dios, vivir conforme a la voluntad de Dios, hacer la voluntad de Dios. Imagínate este epitafio en donde yacen los restos de Josué. Este epitafio: yo y mi casa serviremos a Jehová. Seguramente es algo que inspira, es algo que nos hace entender esa determinación que tenía Josué, y que llevó precisamente a instruir Josué a sus hijos, y que sus hijos se encargaran de cuidar a sus nietos, es decir, a instruir a sus propios hijos y a sus siguientes generaciones. ¿A qué?
a que fueran fieles al Dios verdadero. Es decir, que Josué no solamente pensaba en él, en sus años de estancia sobre esta tierra, sino que pensaba aún en las siguientes generaciones. Vienen mis hijos, y detrás de mis hijos están sus hijos, y después los hijos de sus hijos. Entonces Josué estaba determinado a que él, junto con su familia, buscarían a Dios, serían fieles a Dios, permanecerían en esa fidelidad a Dios. Y sabes, eso lo está diciendo Josué en un tiempo de mucha dificultad en el entorno en el que él estaba, así como lo que estamos viviendo en este entonces, amado. Un entorno muy difícil para nosotros, donde a veces hay muchas cosas que están en contra de Dios y de hacer la voluntad de Dios, de seguir su palabra, de seguir sus preceptos, sus principios, cosas que te invitan al pecado, a ser ligero en las cosas de Dios, a no darle el tiempo, a no buscar las cuestiones espirituales, a una en donde pueden ser ridiculizadas las cuestiones espirituales, hablar de Dios con personas en el trabajo, en la escuela, en algún otro ámbito. A veces esas cuestiones pueden ser ridiculizadas por personas. Eso no es para estos lugares, eso no se puede hablar aquí, etcétera. Aún si queremos defender principios que nos habla la Escritura sobre la familia, sobre el matrimonio, sobre muchas otras cuestiones que en este mundo parece que se están ahora se está yendo contra esas cuestiones, es decir, se están contrariando las verdades bíblicas, se están despreciando los preceptos de la Escritura, la palabra de Dios, sobre el matrimonio, sobre la fe, sobre la familia, sobre la educación de los hijos, etcétera. En un contexto similar, amado, yo creo que vemos a Josué declarando esta frase. Entonces, de Josué podremos pensar que es una de las cosas que podría distinguir a este personaje. Un hombre que estuvo decidido a servir a Dios, aun cuando otras personas no quisieran servir a Dios. Pero no solamente él decidió por Dios, sino quiso también que juntamente con él su familia decidieran por Dios. Yo y mi casa serviremos a Jehová. Y yo pienso que esto también Dios nos está llamando, amado. Un tiempo en donde nosotros también tenemos que tener esa determinación de pararnos por Dios, de amar su palabra, de anunciar sus verdades, de no sentir vergüenza de los principios de la Escritura, de los valores y de los preceptos que Dios nos ha dejado en su palabra, y que sea algo que tengamos nosotros y que a su vez también podamos transmitirlo a nuestros hijos y ellos a su vez a sus hijos. Necesitamos eso en este tiempo. Pensemos en otro personaje de la Biblia. Si pensamos, por ejemplo, en David, ¿qué te viene a la mente hablar de David? Tú que conoces la palabra, piensa precisamente, recuerda alguna frase, algún texto que esté muy relacionado a David. ¿Qué podrías pensar de David? De David quizás nosotros encontramos esta frase: varón conforme al corazón de Dios. Varón conforme al corazón de Dios. Eso seguramente nosotros lo podemos ver aquí en Hechos capítulo 13, verso 22. Dice: quitado les levantó por rey a David, de quien dio también testimonio diciendo: he hallado a David, hijo de Isaí, varón conforme a mi corazón. He hallado a David, hijo de Isaí, dice, varón conforme al corazón, conforme a mi corazón. Entonces Dios declaraba de David que lo veía precisamente como una persona que tenía un corazón que le agradaba a Dios, un corazón que quería hacer lo recto, que quería hacer lo justo, que era piadoso, que tenía fe, un corazón que agradaba a Dios. Entonces imagínate, en un epitafio seguramente se podría decir esta frase de David. Y así pudiéramos pasar algunos otros casos más, hablando de personas
que representarían precisamente personas que nos dejan ver lo que Dios espera de nosotros, lo que Dios quiere enseñarnos también a través de esas personas. Ahora, también yo quiero hablarte de algunos otros personajes que los epitafios no serían muy alentadores de estas personas. También son algunas personas que encontramos en la Biblia y por ende también nos podrían enseñar que no es lo que Dios espera de nosotros. Ojalá nunca estuviese en tu epitafio las frases que vamos a ver a continuación. ¿De qué dependerá? Pues yo creo que va a depender de ti y de mí, dependerá de nosotros. Pero mira, vamos a ver el caso siguiente, Judas. Y quizás es un nombre que piensas en él y rápidamente te imaginas qué dirá su epitafio. El que puso a su amigo. El que puso a su amigo. Es un epitafio relacionado a la traición, a la ingratitud. Es un epitafio precisamente relacionado con la codicia. Porque recuerda, la vida de Judas nos habla de que entregó al maestro y lo entregó por unas monedas, por dinero. Dice que era avaro, este hombre era un ladrón, seguramente era un hombre que codiciaba riquezas, codiciaba otras cuestiones más, y por esa cuestión traicionó a Jesús, al maestro, puso a su amigo. Mateo 26, verso 24. A la verdad, el Hijo del Hombre va según lo que está escrito de él. Mas ay de aquel hombre por quien el Hijo del Hombre es entregado. Bueno le fuera a ese hombre no haber nacido. Bueno le fuera a ese hombre no haber nacido. Y el verso 25 dice: entonces respondiendo Judas, el que le entregaba, dijo: ¿soy yo, maestro? Le dijo: tú lo has dicho. Jesús confrontó en ese sentido a este personaje. Jesús sabía que Judas lo iba a traicionar. Y antes de que fuera entregado, lo confrontó Jesús en ese evento. El evento es la última cena, o el momento de la cena de la Pascua. Está Jesús con sus discípulos y él anuncia: uno de ustedes me va a traicionar. Y todos empezaron a preguntar: ¿seré yo acaso, maestro? ¿Quién será el que va a traicionar al maestro? ¿Cómo es posible que entre nosotros haya un traidor? Todos se escandalizaron. Y todos preguntaban: ¿quién será? Y el Señor, sin decirlo abiertamente a todos, pero Él hace referencia: el Hijo del Hombre va, pero hay de aquella persona por la que el Hijo de Dios es entregado. Y se dirige a Judas: ¿soy yo, maestro? Tú lo has dicho. Entonces Judas es recordado precisamente como aquel que puso al maestro, puso a su amigo, lo traicionó. Yo creo que Judas representa a muchas personas, amado, en este tiempo, que han traicionado a sus amigos. También los han puesto a sus amigos, le han dado la espalda, han hecho ahí mal contra sus amigos, han salido ventaja. Inclusive había una frase por ahí, había un epitafio, hay un epitafio de un hombre que era un forajido, un fugitivo de la justicia del oeste, de hace varios siglos atrás, allá en el oeste. Esas leyendas de los que asaltaban, esas historias, esos relatos de personas que asaltaban, robaban ganado, robaban ahí las caravanas de migrantes, etcétera, y precisamente está la historia de un hombre que fue asesinado. Y la madre mandó que en el epitafio de esa persona, en el epitafio de su hijo, se pusiera la inscripción: yacen aquí los restos de un hombre que fue traicionado por su mejor amigo, cuyo nombre no es digno de aparecer en esta inscripción.
Entonces, amado, eso se ve precisamente de muchas maneras. Esas historias, esos casos siguen repitiéndose de muchas formas, así como lo que hizo Judas, traicionando a un amigo, traicionando a la esposa, traicionando a un hermano, traicionando a un padre, traicionando a una persona por los actos, por las cosas que hacen. ¿Cuántas cosas no te has enterado de que las personas a veces está ya la persona, murió el padre y dentro de la familia se hace ahí una discusión y un problema por las herencias? Y a veces uno de los hermanos quizás es el que quiere sacar ventaja y saca la ventaja y traiciona a sus demás hermanos por él quedarse con la mayor parte. Mira, eso seguramente es oído en muchas familias, es escuchado, es sabido en muchas familias. Amado, la traición que se da dentro del seno familiar, por un hermano, por un esposo, por una esposa, por un pariente, por un amigo. Seguramente si la persona llegara a morir y le dieran el derecho a alguno de aquellos afectados por la traición, seguramente pondrían una inscripción similar a el que nos traicionó, el que nos perjudicó, el que nos dañó, etcétera. Vamos a ver otro caso más. Pensemos en otro hombre llamado Demas. Demas, un hombre creyente que estuvo en el tiempo de Pablo, y este hombre, el mismo apóstol Pablo escribía de él, Demas, en 2 de Timoteo capítulo 4, verso 10. Porque Demas me ha desamparado, amando este mundo. Porque Demas me ha desamparado, amando este mundo. Entonces pensemos en la inscripción de este hombre llamado Demas, y quizás la inscripción diría: le dio la espalda a Cristo y a Pablo porque amó este mundo. En lo que refiere ahí, 2 de Timoteo 4:10, Pablo está hablando de él como un amigo, como un compañero, como un amigo de fe, como un amigo que caminaba en la fe con Pablo, un hombre que trabajó con él en las labores de las misiones o de las actividades en el ministerio, en el servicio, pero le deslumbró a este hombre el mundo. Es decir, que el amor de Cristo para este hombre era poco en relación al amor que él sentía por las cosas de este mundo. Y le dio la espalda no solamente a Pablo, le dio la espalda a Cristo principalmente. Le dio la espalda a Cristo. Por eso decimos que la inscripción quizás en el epitafio de este hombre diría: el hombre que le dio la espalda a Cristo y a Pablo porque amó este mundo. Y cuando la Biblia hace referencia a amar al mundo, ¿sabes qué está haciendo referencia? Es decir, que la persona no quiere obedecer a Dios, no quiere seguir su palabra, no quiere seguir los principios, las palabras de Cristo. Le cuesta trabajo porque le gustan más los placeres. Es decir, la persona prefiere precisamente estar en la fiesta, estar ahí en las maldiciones, estar ahí en el adulterio, en la fornicación, estar en el pecado y no volverse a Dios, arrepentirse de esas cosas y ahora ser un hombre que guarda la palabra de Dios, siéndole fiel a su esposa, siendo obediente a sus padres, siendo un hombre que no está robando, tomando lo indebido, una persona que no miente, una persona que no guarda rencor, una persona que no maldice a su prójimo, sino que bendice a su semejante y que además está bendiciendo a Dios. Entonces, cuando una persona no quiere seguir a Cristo y la frase es ama al mundo, es una persona que le gusta más bien hacer lo que hay en el mundo. ¿Qué hay en el mundo?
¿Qué hay en el mundo, amado? En el mundo hay robos, hay violencia, hay asesinatos, hay ahí mentiras, hay adulterio, hay hechicería, hay ahí drogas, vicios, hay alcoholismo, hay tabaquismo. ¿Cuántas cosas hay en el mundo donde la gente se deleita en las cosas del mundo? Y lo peor es que hay cristianos que sienten que son cristianos haciendo esas cosas, diciendo que ellos ya son salvos, pero pueden probar estas cosas, pueden hacer estas cosas, y entonces están practicando las cosas del mundo. Tú no eres cristiano, tú no estás en las cosas de Dios, tú le has dado la espalda a Cristo y estás buscando las cosas del mundo, así como Demas estás amando el mundo. Le has dado la espalda a Cristo y no quieres seguir a Dios, ni su palabra, ni sus principios. Entonces el título de cristiano no está relacionado a tu vida, amado. Tú le estás dando la espalda a Cristo. Vemos el epitafio de este hombre, y seguramente si este hombre no se arrepintió, si este hombre no volvió al camino, seguramente el epitafio en la tumba de este hombre diría: el que le dio la espalda a Cristo y amó el mundo. Podría ser muy representativo de varios creyentes, de varios cristianos que ahorita viven en la pachanga, amado, que la viven ahí en la fiesta, que antes estaban en la reunión. Tristemente lo decimos con dolor, con tristeza, lo decimos no para reprocharles, no para de alguna forma echarles la pedrada, la indirecta, sino, amado, para amonestarte en ese amor, para que te vuelvas a Dios, te arrepientas de esa vida que has llevado. Acuérdate cuando estabas en la reunión, acuérdate cuando venías a un centro de estudios bíblicos, cuando escuchabas la palabra de Dios, levantabas tus manos y sentías la presencia de Dios, cuando estabas ahí invocando el nombre de Cristo y glorificabas a Dios, viendo los milagros, las oraciones contestadas en tu vida, cómo Dios metía la mano para proveer lo necesario en tu alma, te sustentaba, cuidaba, velaba por ti, y hasta la fecha no dudo que lo sigue haciendo el Señor en su gracia, en su misericordia. Pero tú le has apartado, te has abandonado, lo has abandonado, le has dado la espalda, estás en el mundo, viviendo en las cosas de este mundo, en la música, en las borracheras, en los placeres de esta tierra. Amado, ¿qué se dirá de ese epitafio? ¿Qué epitafio estará en tu sepultura? No endurezcas tu corazón. El Señor Jesús quiere ayudarte y recibirte. El Señor Jesús quiere que vuelvas a Él. Sus cuerdas de amor hasta este día han estado sobre ti. No ha pagado conforme a nuestras iniquidades, no ha hecho conforme a nuestras obras. Su compasión, su misericordia, el tiempo que nos ha dado, eso nos está invocando y nos está llamando a un arrepentimiento. Su benignidad nos guía al arrepentimiento. La paciencia del Señor para volvernos volvernos a Él. Eso es lo que el Señor hace hasta este día, amado. Vamos a ver otro caso. El caso del rico solamente diría ese título. Aquí yacen los restos del hombre rico. Y me refiero al rico de Lucas 16, del verso 19 al 23. No lo vamos a leer realmente. Pero recuerdas esa historia, nos habla de un hombre rico que todos los días hacía banquete con esplendidez, y a las puertas de su casa yacía un mendigo llamado Lázaro, que quería pues saciarse con las migajas que caían de la mesa del rico, pero no tenía nada, solamente había unos perrillos por ahí que estaban a su alrededor, y la única curación que le hacían a este hombre era lamerle las llagas. Bueno, acuérdate de ese rico. Seguramente en ese rico la inscripción que habría ahí en su sepultura sería la siguiente: lo ganó todo en este mundo, pensó ser feliz, ahora está en tormentos. Lo ganó todo en este mundo, pensó ser feliz, ahora está en tormentos. Yo no sé si alguna persona en realidad diría esto. Tendría el valor, me refiero, a poner su realidad en su tumba. Hubo un hombre por ahí llamado Jim Morrison, un cantante
que en la inscripción, en el epitafio de su tumba, dice lo siguiente: cada quien es dueño de sus propios demonios. Y bueno, haciendo alusión a los demonios, a los espíritus, pero eso es una irrealidad. El hombre es dirigido precisamente a la condenación eterna y es atormentado en ese lugar. Es atormentado por espíritus. Es torturado por demonios en ese lugar, en la condenación eterna. Las llamas del infierno, lo que hay en el infierno, atormenta a muchas personas. El rico, teniéndolo todo, como decía Jesús, ¿de qué le vale al hombre ganar todo si se va a perder su alma? ¿O qué recompensa va a dar el hombre por su alma? Muy relacionado a esa verdad, el Señor Jesús nos dio este relato sobre un hombre rico que pensó ganarlo todo, tenerlo todo en esta tierra, pensó ser feliz, pero cuando pasó a la eternidad abrió sus ojos estando en el tormento. Ahora está en tormento. Amado, esa es la realidad de muchas personas. Los brazos del Señor están extendidos para todo aquel que se quiere arrepentir, para todo aquel que viene a Cristo, porque su deseo no es que el hombre perezca en la condenación eterna. Su deseo de Dios es precisamente la salvación y la vida eterna. Por eso ha enviado a su amado Hijo Jesucristo, para que alcancemos la salvación. Pensemos en otro epitafio más, amado. Himeneo, un hombre también conocido por Pablo, amigo de Pablo, ayudante de Pablo. Se dice de Himeneo ahí en 1 Timoteo 1:19 y verso 20, de este hombre: naufragó en cuanto a la fe. En cuanto a la fe, naufragó este hombre. Y quizás representa a aquella persona que está en el camino de Dios, pero de repente por la tormenta, por la tempestad, por la prueba, por la dificultad, no se mantiene firme. Y entonces pierde la dirección, pierde la brújula, se aparta de Dios. Quizás puede ser también por el viento de doctrina, como lo relaciona Santiago, como lo dice la Escritura, que no seamos llevados por cualquier viento de doctrina. Seguramente Himeneo representa a esa persona que conoce la verdad, pero después escucha a un falso maestro, un falso profeta, y termina creyéndole y siguiendo esa creencia y adorando esas cosas de las cuales no tiene testimonio ni garantía. Solamente le han movido emociones, sentimientos, ha caído presa a lo mejor de algún engaño, de un falso maestro, o a lo mejor en el momento de la prueba su fe se hundió, su fe, y yace su cuerpo en la orilla de una isla, pero ahora quiere comenzar una vida nueva, pero sin fe, porque su fe quedó hundida en el mar. Himeneo puede representar a esas personas. Amado, qué triste sería que en el epitafio de nuestra tumba dijera eso. Aquí yacen los restos de un hombre, de una mujer, de un joven que se dejó engañar y naufragó en cuanto a la fe. Yo quiero hablarte ahora de otra inscripción más. Ya estamos cerca para concluir. Una de las inscripciones más importantes en la tumba. Si fuese puesta una inscripción en esa tumba, la tumba más importante es la tumba de Jesús, pero no porque estén sus restos, sino más bien porque sus restos no fueron encontrados. Gloria a Dios. El Señor Jesucristo está precisamente en el reino, en la patria celestial. Y si fuese puesta una inscripción, seguramente de Jesús se diría lo siguiente: Jesús, el Hijo de Dios, el justo por los injustos, para reconciliarnos con Dios. Ahora sentado a la diestra del Padre, digno de toda gloria. Amén.
Seguramente algo así sería la inscripción que se estaría en ese epitafio. No para traer memoria que ahí yacen los restos de Cristo, sino solamente en reconocimiento de que Jesucristo es el Hijo de Dios y resucitó de entre los muertos, y el propósito de su muerte: el justo dando su vida por los injustos. ¿Con qué fin? Reconciliarnos con Dios. Pero ahora está sentado a la diestra del Padre, digno de toda gloria. Amén. Amado, seguramente este es uno de los epitafios más importantes en donde ahora nosotros podemos poner nuestra esperanza en lo que sabemos por lo que nos dice la Escritura. El apóstol Pedro dice que el Señor Jesucristo es el que dio su vida por nosotros, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios. Pero quiero presentarte la siguiente imagen. Vamos a la siguiente diapositiva, la última, por favor. Aquí tú puedes observar el siguiente epitafio. Pero hay una inscripción en ese epitafio, y la inscripción es reservado. Solamente por un tiempo tiene esta frase. En ese epitafio estará escrito tu epitafio, mi epitafio. Estará inscrito el epitafio de cada uno de nosotros. ¿Y de qué dependerá lo que está escrito ahí, amado? ¿De qué va a depender? Dependerá de lo que nosotros hicimos en esta vida. Cada uno de nosotros escribimos durante esta vida nuestro propio epitafio. ¿Qué estamos escribiendo de nosotros? ¿Qué estamos escribiendo de nosotros en este epitafio? ¿Cómo quieres ser recordado? ¿Cómo quieres ser recordado en ese epitafio? Que los familiares, cuando vayan ahí a tu sepultura, vean ahí tu tumba, vean ahí ese lugar donde fueron puestos tus restos, y quizás un epitafio y una frase. En esa frase se diga algo o se diga mucho. Puede ser bueno, puede ser malo de tu vida. Aquí vive el hombre que amó el dinero. Aquí yacen los restos de aquel que pensó que el dinero le daba todo. Aquí están los restos de aquella mujer que nunca pudo perdonar. Aquí yacen los restos de aquella persona que fue infiel a su familia. Aquí yacen los restos de aquel mentiroso. Aquí yacen los restos de aquel ladrón. Aquí yacen los restos de aquel homicida. Aquí yacen los restos de aquel hombre que traicionó a sus hijos y a su esposa. Aquí yacen los restos de aquella persona que nunca buscó a Dios. O alguno de los epitafios de aquellos hombres que vimos, hombres de fe. Aquí yace un hombre que permaneció firme a Dios aún en las pruebas. Aquí yacen los restos de aquel hombre que hizo suyas las palabras del apóstol Pablo cuando dijo: he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Aquí yacen los restos de aquel hombre que fue como Bernabé, un varón bueno, lleno del Espíritu Santo y de fe. O que se diga de ti, mujer, aquí yace los restos de una mujer que abundó en buenas obras, como se decía de Dorcas. O como aquella mujer llamada Juana que sirvió a Jesús con sus bienes. ¿Qué epitafio quieres que sea colocado en tu sepultura? Aquí yacen los restos de una mujer virtuosa. ¿Quién la hallará? Aquí yacen los restos de aquel hombre valiente, esforzado, que decidió seguir a Cristo. ¿O quieres que tu epitafio diga: por fin dejó la borrachera, por fin dejó el vicio? La tumba fue lo que le hizo dejar el vicio, la borrachera, el pecado, esa vida que llevaba. Entonces, amado, cada uno de nosotros escribimos en esta vida nuestro propio epitafio. ¿Qué estás escribiendo de tu epitafio?
Yo te invito a que cerremos nuestros ojos y terminemos con una oración. Padre, en el nombre de Jesús, como decía el salmista, ayúdanos a contar nuestros días, Señor, de tal manera que traigamos sabiduría. Te pedimos en el nombre de Jesús que seamos atraídos a tu palabra y que en nuestras vidas nuestra vida sea iluminada por las verdades que están en las Escrituras. Señor, yo te ruego en el nombre de Jesús que nos ayudes a considerar el cómo nuestra vida está siendo escrita a través de nuestros actos. Dios, ojalá haya muchos epitafios que glorifiquen tu nombre en nuestras tumbas, en nuestras sepulturas, Señor. Que haya epitafios que glorifiquen tu nombre, te den gloria, honra, Señor. Ayúdanos a ser creyentes fieles. Ayuda a aquellos que no te han seguido a volverse a ti en este tiempo, Señor. Ayúdale, Señor, a reflexionar sobre su vida y sobre sus actos, y que sea un tiempo para volverse a ti, Padre. Rogamos que tu Espíritu dirija, Señor, a aquellas personas, a aquellas almas, a un arrepentimiento, a la vida eterna, a la salvación. Tú eres un Dios que no estás lejos, Señor, sino cerca de aquellos que te buscan de todo corazón. Ilumina, Señor, sus caminos, ilumina sus vidas, dirígelos a tu palabra. Nos ponemos en tus manos y pedimos que tu palabra esté en nuestros corazones. Ayúdanos, Señor, a seguirte, a buscarte con todo nuestro corazón. Gracias te damos en el nombre de Cristo y nos ponemos en tus manos. Amén y amén. Pues amado hermano, amado amigo, yo creo que podemos reflexionar en este mensaje y oremos y pidámosle a Dios ayuda en nuestras vidas. Vamos a terminar aquí la reunión. Queremos mandar saludos a cada uno de ustedes. Gracias a Dios por sus vidas. Gracias a ustedes que están acompañándonos en esta reunión. Queremos invitarle también, si alguno de ustedes quiere, si alguno de ustedes quisiera escuchar o participar en una reunión de interesados, queremos invitarle a que se pueda inscribir o que nos pueda mandar un correo. Más que nada es eso, que nos pueda mandar un correo para saber quiénes están interesados en poder participar en una reunión. Nosotros le denominamos una reunión de interesados, y el propósito de esa reunión es abordar temas sobre la salvación, personas que están interesadas en su salvación, y vamos a iniciar esas reuniones. Ahorita no quisiéramos dar una fecha, va a ser en un par de semanas, puede ser máximo más o menos un mes, pero lo vamos a estar informando en las siguientes reuniones, cuando se dará inicio. Solamente le queremos invitar a que nos mande un correo. Un correo puede ser el correo de Centro de Estudios Bíblicos, que aparece aquí en la dirección. También puede ser al correo de elias.nisi@gmail, ahí aparecen los correos en la pantalla. En cualquiera de estos dos direcciones de correo electrónico nos puede mandar precisamente el deseo de participar. Son reuniones gratuitas, como cualquier reunión, no se cobra, no tiene ningún costo. El propósito es poder apoyarles, en este caso, para apoyarles en transmitir la palabra de Dios, aconsejar sobre su vida espiritual y poder dirigir, en este caso, pues aquellas personas que están interesados en alcanzar y buscar su salvación. Entonces, vamos a estar haciendo esta reunión
las personas en su momento, cuando se abriera este lugar para tener reuniones presenciales y están aquí cercas para tener esas reuniones y asistir, lo podrá hacer aquí presencialmente. Pero los hermanos, amigos que nos siguen a la distancia, lo podemos también hacer a través de este medio, a través del internet. Entonces serán reuniones que se puedan tomar presencialmente y se puedan transmitir a través de internet. Entonces por eso queremos transmitirle este correo, pasarles estas direcciones de correo electrónico para que nos escriba un correo. Por favor, nos anota ahí su nombre, si tiene algún número telefónico para contactarlo, y a través de este correo nos puede usted mencionar algo quizás de su vida y el interés que tiene en estos cursos, qué es lo que desea aprender. También nos va a ayudar a saber sobre todo poder orientar un consejo más adecuado a su vida personal. Entonces, escríbanos un correo en estas direcciones que aparecen ahí en pantalla. En un par de semanas vamos a iniciar este curso, pero ya lo estaremos notificando en los siguientes días, domingos, que tendremos la reunión. Entonces, pues agradecemos a Dios por su presencia entre nosotros. Pedimos a Dios que Él bendiga la vida de cada uno de ustedes. Seguimos orando por nuestros hermanos, amigos, familiares. Pedimos a Dios que les ayude. También, si tiene alguna duda, puede escribirla en ese correo que usted nos va a mandar. Si tiene alguna duda, aquí hay algunas dudas. Quizás ahorita por algunas cuestiones del tiempo no pudiéramos leerlos todas, pero si tiene alguna duda en particular, escríbanos y podemos contestar su correo. Vamos a estar pendiente de lo que usted nos pregunte y nos diga. Vamos a buscar responder sus dudas y sus preguntas. Dios le bendiga, que tenga buena tarde. Estamos para servirles.